Oh, la moladora está tremenda. A ver, un poco la aclaración de lo que teníamos antes. Si voy copiando unas cositas que hemos tenido por ahí. Y ahora hacemos el truco de magia con Gaby. Gaby no sabe nada, no le dije nada, que vamos a hacer un truco de magia. Sí, así Perdón. que igual voy a necesitar un alumno después para esto, ¿sí? Un estudiante que va a dar un número. Pero lo que estábamos hablando era la velocidad angular. Antes, esta velocidad angular tiene que ver con el ángulo barrido en la oscilación. En la oscilación de la masa resorte, y acá también lo podemos extrapolar para la oscilación de el péndulo, ¿sí? ¿Te acordás que nosotros teníamos la masa resorte? Digo, hago un grafiquito sencillo acá, ¿sí? Cuando tengo cuando tengo la masa acá, ese es el 0 grado, el 0 está apartado. Y cuando lo tengo acá, ¿sí? Yo fíjate que acá lo tenía en amplitud A y acá la tengo en menos A. ¿Están de acuerdo que el ángulo que hay entre estos dos movimientos es justamente está a la mitad del ciclo completo? Sí, está a igual distancia de A Claro. positivo de A negativo. Hizo de todo el ciclo, si son dos posiciones consecutivas, hizo 180 grados. ¿Están de acuerdo? O sea, 180 grados porque toda la oscilación sería 2pi. ¿Se entiende? O sea, y hace una vuelta completa, hace un periodo completo cuando vuelve a estar acá. ¿Sí? En la masa resorte. O sea que entre este y este, el ángulo, que vamos a llamarlo si querés alfa, es 180 grados. ¿Sí? No, 360. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, a esa velocidad angular es la que uno se refiere. ¿Sí? Es un periodo completo, exactamente. Por eso, velocidad angular siempre vale esto. Velocidad angular vale 2pi, porque 2pi son 360 grados sobre t. ¿Sí?
Y entre acá y acá hizo 180, o sea, bueno, pi en medio periodo, ¿sí? A esa velocidad angular, la que tenemos acá, es la que habla, Newton. Pasa que en el péndulo, aparte, tenemos un ángulo de apartamiento, ¿sí? Pero ahora vamos a dejar de hablar de ese ángulo. No sé, me parece mejor dejar de hablar de ese ángulo y vamos a hablar de la posición en el arco de la circunferencia, ¿sí? Entonces, digo, para que no... Recién me preguntaban si tenía algo que ver el ángulo ese con la velocidad angular. Y bueno, para no confundir, mejor verlo de esta manera. ¿Cómo? Así. Yo tenía el circulito, voy a tener que dibujar de vuelta esta parte. Me voy a dibujar la pizza, ¿sí? Ahí yo le pasé una imagen que ya está todo esto, o sea, si lo quiero reutilizar. Gracias, pero pasa que acá no puedo pegar imágenes en este. Tendría que usar un editor de imagen para usar tu imagen. Sí, es una falencia de Zoom que no puedo copiar, pegar imágenes. Estaría bueno también acá en este pizarrón pegar imágenes. Bueno, suponete entonces, el cuerpo se movía entre acá y acá. ¿Sí? Y estaba... Por favor, que no lleguemos a una próxima cuarentena. Sí. Aparte acá en esta clase estaba buena también porque tenemos un péndulo conectado a un osciloscopio con un detector de efecto Hall. El abrazo del péndulo tiene unos imanes y podemos poner a oscilar. Tenemos como en el brazo un péndulo de los relojes, ¿viste? El péndulo ese Sí. que usan los relojes antiguos. Y podemos capturar la posición en el tiempo de esa masa y nos da la senoidal. O sea, y ahí jugamos con cambiar la posición de la masa, el largo del brazo, y también nos cambia el periodo. Jugamos con eso. Así que bueno, lo haremos en algún momento en donde podamos juntarnos, ¿sí? Bueno. Se dan cuenta entonces que este cuerpo ahora se mueve en el eje que es de circunferencia, ¿sí? ¿Se dan de acuerdo que se mueve acá? Si lo marco a ustedes para que vean, capaz que después lo puedo borrar. Ah, no me está haciendo tan mal. Bueno, se mueve ahí, ¿sí? En esa línea, ese escrito a mano alzada, se mueve en ese arco de circunferencia, ¿sí? Acá tengo menos A, ¿sí? Menos ángulo y acá ángulo. ¿Sí? ¿Cuánto mide esto que está acá? ¿Cuánto mide, les pregunto a ustedes, ¿De dónde hasta dónde? cuánto mide esto? El arco, ahí esa porción de pizza, el borde de la pizza, esa que tengo ahí, esa porción. ¿Cómo puedo 180. saber? ¿Cómo puedo saber Parece un cuánto sexto mide? de... Ah, no. ¿Cómo se dice? Si yo tengo el ángulo y tengo el Ah, largo. no, Un 90. doceavo. No. Dijo Cuando hablo, cuando Un hablo doceavo. de, cuando hablo del largo, esa longitud en ese arco, hablo de una longitud, no de un ángulo, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide un cuarto esta de vuelta. porcioncita? Yo tengo el largo del hilo y tengo el ángulo tita, ¿sí? El ángulo tita Ah, sería el está. radio, sí. Entonces, bien. Ah, O sea, una tangente. ecuación que me puede servir a mí es la del perímetro para entender cómo puedo calcularlo. El perímetro total sería todo el borde de la pizza, sería hacer 2 por pi, 2 por pi por r, ¿sí? Profe, En todo el y en este perímetro. caso, ¿no Dos sirven las pi, reglas trigonométricas? pasa que las reglas trigonométricas son para triángulos rectángulos, y ahí es una porción de arco, ¿sí? No. ¿Está bien? O sea, te serviría si querés para calcular el largo de la flecha, que es parecido, pero tendría que ser rectangular también, el triángulo que calculás, o sea, bueno, ¿no? Mm.
O sea, las relaciones trigonométricas, esas seno, coseno, tangentes, son solamente para triángulos rectángulos. O sea, casualmente pi se calculó así como estamos calculando esta porción ahora. Un montón de líneas hasta llegar a un valor que es pi. Sí. Paenza lo explica cómo llegamos Sí, a... te entiendo, sí, que se hacen tipo polígonos con el círculo, sí. Profesor, Sí, te yo escucho. había utilizado una que era 2pi por el radio por el ángulo dividido 360. Bueno, mira, yo tengo una más fácil, mira. Si vos querés calcular todo el borde, todo el círculo, haces esa cuenta. Perímetro por 2pi por radio, ¿estás de acuerdo? O sea, agarrás el perímetro, sería agarrar el radio y multiplicarlo por 6 y pico, 6 y monedas. O sea, quiere decir que el radio entra 6 veces en el perímetro, ¿estás de acuerdo? Ahora, yo te digo, fíjate, si quiero calcular una porción S es la porción de arco, no tengo que dar una vuelta completa. Le pongo entonces el ángulo adecuado. ¿Cuánto es el ángulo adecuado? Pi. Tita, digo, ¿sí? Tita, ¿sí? Por L. Y listo. ¿Sí? Porque 2pi es una vuelta completa. En vez de ser una vuelta completa y R es el radio, entonces, bueno, eso sería la solución, ¿sí? Entonces el ángulo, ahí para reemplazar en la ecuación, sería S sobre L. Pero el ángulo lo tengo metido... ¿Quién es la posición? S vendría a ser la posición en la circunferencia. S es la posición, X, si hay una posición, para no llamarla X porque X está relacionada con la horizontal, ¿no? En el arco de la circunferencia. ¿Están de acuerdo que ese S es 0 cuando pasa por la zona de equilibrio y es menos S cuando está en la zona negativa? O sea que este S se mide desde acá. Entonces va así y hasta acá sería, por ejemplo, S máximo. Así se parece más a la masa resorte, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y cuando está acá, este S llega hasta una posición menos S máximo. Pero tengo que ir por el borde de la pizza, no es una línea recta, ¿no? ¿Está bien? Entonces ese es el que va variando todo el tiempo, ¿sí? Bueno, pero acá lo tengo metido dentro del seno toda esa cuenta, ¿sí? Lo tengo acá, metido ahí, que sería, ¿no? S sobre L. L es una constante, pero S depende del tiempo. Bueno, entonces acá viene el truco de magia. Y ahí, Gaby, vamos a hacer este truco, ¿sí? ¿Estás, Gaby, con la calculadora científica? Sí, dale. Bueno. Necesito que un estudiante me tire un número, un ángulo pequeño. Para eso vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué significa un ángulo pequeño? Un ángulo de aproximadamente 10 grados, 5 grados, pero en radianes, ¿sí? Cualquiera, me pueden decir 8, 7, 7,5 grados, pero pasado a radianes, ¿sí? O sea, ponele, un radián son 60 grados. Un radián son 60 grados, aprox, son 50, casi, ¿no? Estamos ahí, cerca, ¿no? 0,1 radianes son 6 grados, ¿sí? 0,17 serían 10 grados. ¿Está bien? Aprox, todo eso es aprox, ¿sí? 0,1 radianes, ¿sí? Entonces, bueno, tírenme números que estén cercanos a 0,1, el que quieran. Y yo le digo cuánto da el seno de ese ángulo, ¿sí? Tiren ahí en el chat o 0,17. en voz alta y Gaby lo va a hacer, ¿sí? Sí, Se ríe. ese es truco, truco de magia. La magia no existe, después te explico el truco. Profe, pero con la tabla todos somos mágicos. ¿Qué tabla? Yo No, no estoy pero es mirando ninguna tabla. es como el de las Yo no sé qué potencias. también. Puedes saber la potencia de... Yo me tapo los ojos. Dale. Dígame Está rindiendo. números 0,12, dirá Héctor por ahí, ¿no? 0,12. Bueno, si Gaby agarra ahora, pone 0,12 en la calculadora, la tenés que tener en modo radianes, ¿no? No me ayuda. Pongan todo, ahora sí pasen la calculadora a modo radial. Lo que le va a dar, En el quilombo no de te los lo voy a dar radianes está el exacto. truco ya. No te lo voy a dar exacto. Te va a dar esto. Te va a dar esto. Te va a dar 0
coma, algo así. Ahí capaz que puede cambiar un poquito ahí el 8, por un 8, en el último 9. Leo, no vemos lo que estás escribiendo, ¿eh? Te vemos a vos. Bueno, pero Es escribí en el casi chat. igual en Escribí en el radianes chat. es igual al coseno. ¿Lo muestro lo que me dio? Sí. Ah, bueno, le erré ahí casi. En el último dígito. Bueno, pruébeme otra vez, dale, pruébeme otra vez. Escribe un número más pequeño. Un número más chiquito. Un número más chiquito que 0,1. Mientras más chiquito le voy a acertar más. Tíreme uno, dale. Dale, Luca, decime un número, escribe en el chat. Un número pequeño. Bueno, perfecto. Genial. Ese número, ya está. Me vas a ayudar, me ayudaste un montón. Te tengo que nada 4, más pegar 5, 0. con la cantidad de ceros, nada más. 5 1, 2, 0 3, tiene. 4, 5, 6. 6 ceros son. 6 ceros serán. Bueno, será Perfecto. entonces, te va a dar así. Mientras más chico todavía, este truco es más fácil. Bueno, ahí ni siquiera, en la calculadora ya de Gaby ya ni siquiera ve cambio, ¿sí? Porque lo redondea, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué significa esto? Que el truco que vamos a hacer ahora es decir, bueno, como tenemos esta ecuación que está acá, sirve para cualquier ángulo. Como decía Héctor antes, y si esto se puede ir el péndulo puede estar oscilando, irse un montón de ángulos. Puede ser 90, 180, dar la vuelta completa. ¿Estás jugando al tiki-taka? ¿Sabrán lo que es el tiki-taka? Ellos no, ¿no? No, no sé, creo que no. Le tenés que hablar del Yo jugué al spinner. tiki-taka, yo jugué. No, con el family, olvídate, no saben lo que cosas manuales. A no ser un joystick. Lo que vamos a hacer es decir, bueno, este péndulo va a oscilar alrededor del equilibrio para pequeños ángulos, ¿sí? ¿Qué es eso? Dice alguien ahí. Luca. Perdonen los acentos, ¿no? Ahí aproximación con acento, ¿sí? Pero bueno, para ir más rápido, porque ya, si no se hace muy larga la clase, bueno, es más fuerte que yo, vamos a poner el acento, aproximación con relaciones. El seno del ángulo, la clave es que el seno del ángulo, entonces, este truco lo pueden hacer con sus familias, ya, si quieren, ¿eh? El seno del ángulo se parece al ángulo, Sí, ¿sí? divertidísimo. Bueno, con sus amigos nerds. Sí, Luca. Sí. El seno del ángulo para pequeños ángulos se parece al ángulo, como vimos recién, ¿sí? Yo lo único que hacía es aproximar, es un poquito menor, nada más y listo, ¿sí? Y mientras más chiquito el ángulo, mejor, ¿sí? Esto sirve sobre todo para ángulos pequeños, ¿sí? Lo que estamos diciendo, en nuestro péndulo va a oscilar a lo sumo con 5 grados, 7 grados, ¿sí? Alrededor del equilibrio, ¿sí? Va a estar entre menos 7 más 7 grados ahí oscilando, ¿sí? Y ahí va a servir que las ecuaciones de Newton yo la puedo pensar de esta manera. En vez de pensar el seno ahí, puedo pensar por que es el P por el ángulo igual a masa por aceleración tangencial. Y el ángulo directamente entonces lo escribo como S, una función que va a ser del tiempo, sobre L, igual a masa por aceleración tangencial, ¿sí? Y ahí me queda, Newton te daría esta ecuación. Básicamente S sobre L igual a masa por, y la aceleración tangencial es la segunda derivada de este S, ¿no? Porque la aceleración, la derivada de S es la velocidad tangencial y la segunda derivada de S es la aceleración tangencial. Así que me queda una ecuación diferencial muy similar a la de la masa resorte, ¿sí? Entonces, acá aplico de vuelta la solución, va a ser una función seno, ¿sí? Esta función S, ¿sí? Va a tener esta pinta, va a ser un S máximo por,
bueno, puedo poner coseno, seno, vamos a poner seno. Seno de la velocidad angular, que no tiene nada que ver con con el ángulo que vi ahí, ¿no? Que esa velocidad angular tiene que ver con lo que hablamos antes, ¿sí? Por el desfasaje, ¿sí? La velocidad tangencial en el tiempo va a ser la derivada de S espera que voy a parar de tener la conversión porque si no me empieza... Ahí va. Me empezaba a los frames por segundo empezaban en el dibujo, empezaban a hacer menos y no podía dibujar bien. Esta computadora Profe, le es sigue injugable, ¿no? pasando. Le sale No. con delay, se retrasa un poquito. Eso ya es mi mano. Uy, acá puse seno. Estoy apurado porque no quería demorarme tanto. Este es el coseno, ¿no? Ah, porque es la primera derivada. Claro. Y ahora va a ser la segunda. Y ahora la segunda. Bueno, esto, ¿de dónde salen estas ecuaciones? Bueno, esa es la estrategia que hay que usar para resolver las ecuaciones de Newton. Tenés una ecuación diferencial y bueno, hay que agarrar, hay estrategias de solución de estas ecuaciones, no es difícil, simplemente son estrategias, hay que derivar e integrar y encontrar una solución. La solución es esta. Como estamos viendo que son sistemas oscilatorios, ustedes pueden entender que se parece un seno a un coseno, pero no necesariamente es... acá estamos saltando pasos, ¿sí? Simplemente lo que hay que resolver es esta ecuación. Hay que prestar atención a lo que dice Newton y buscar la estrategia, ¿sí? Nosotros estamos dando la solución. Acá está la papa. Después está la solución. O sea, ¿qué función cumple con esta condición? Y bueno, son las funciones oscilatorias, ¿sí? Son las funciones senoidales. Si reemplazo, acá ya voy a ir un poquito más rápido. Si reemplazo esta función acá, si reemplazo esta función ahí, y esta función la reemplazo acá, y eso se lo dejo para que lo hagan ustedes, ¿sí? Bueno, lo hago. Ya que estamos. No sé, no quería extenderme, pero ¿dónde lo Profe, copio? la primera es igual a la segunda derivada, ¿puede ser? No me queda claro. Sí, no, ¿Puso la cadena acá? acá me estoy... Gracias. Vamos a escribir bien. Me faltó velocidad angular al cuadrado. Por el mismo argumento. Bueno, ya está. Lo voy a reemplazar ahí. ¿Sí? P por S por seno. La resolución la reemplazo. Velocidad angular por T. Igual a M por, y la ecuación toda esa fea que está ahí, S por velocidad angular al cuadrado. Acá, me faltó que era menos, ¿no? Acá menos, y acá menos, ¿no? Entonces acá hay un menos. Y ahora seno. Es un reemplazo, ¿sí? Qué feo.
Fíjate una cosita. El seno, con el seno se te va. El menos, con este menos se te va. Y la amplitud máxima, S, max, se va con esta. ¿Sí? Entonces te queda, básicamente, me queda así. Me queda P igual a masa por velocidad angular al cuadrado. Pero masa es mg. Y me faltó... ¿Qué me faltó? ¿Qué me faltó? L. ¿Y el L dónde estaba? Ah, acá en la ecuación, no lo escribí. Me faltó que acá, cuando hice el reemplazo, acá hay un L. Ahí va. P sobre L. ¿Sí? mg sobre L igual a masa por velocidad angular al cuadrado. De acá fíjate que la masa se te va. Antes, para la masa resorte, influía en el periodo de oscilación la masa. Acá en el péndulo no. Es un dato importante. Esto se llama velocidad angular, ¿sí? Ahí, velocidad angular. ¿Tiene algo que ver la tensión con eso? Que se te vaya. Tiene que ver todo lo que vimos al principio de Newton. ¿Te acordás que veíamos caer varios cuerpos y no importaba la masa, sino la aceleración, básicamente? ¿sí? ¿Te acuerdas que lo tirabas por un plano inclinado? Sí. Y si no tenían rozamiento, nada, no te importaba la masa, porque importaba la inclinación. O sea, o tirás dos cuerpos, caída libre y no te importaba la masa. ¿Sí? Bueno, tiene que ver con eso, porque básicamente acá es como que está cayendo sobre una rampa, ¿no? También lo podrías pensar que cae una rampa en vez que está agarrado con un hilo. ¿sí? Con diferentes ángulos. Sí. Claro, como que tienes una pelotita sobre una rampa, como que una rampa de skate, ¿sí? Bueno, Pasaba entonces, lo mismo para los carritos de montaña rusa. sí, claro. Tiene que ver con todo lo que vimos antes, que sería aristotélico el razonamiento que tenemos, y van contra eso. Bueno, entonces vos fíjate, te queda esto básicamente, que la velocidad angular de oscilación depende de la aceleración gravitatoria y del largo del hilo. La velocidad angular es raíz de G sobre L, ¿sí? Y el período, por lo tanto, va a ser 2pi sobre L sobre G. Porque, bueno, la relación entre velocidad angular y el período ya te la sabes. Te la sabes de movimiento circular, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces llegamos a ver todas las ecuaciones, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que... me decís, profe? Bueno, a ver, esta clase fue un desastre. No entendí nada, me mareó. Bueno, digo, a ver, tranquilo. Lo dijo usted, Muchas no lo dije cosas, yo, ¿eh? muchas cosas que te estamos enseñando no tenés que aplicarlas en la ejercitación. Te la damos para que entiendas de dónde vienen, ¿sí? Para que entiendas que no sacamos de la galera. Que desde las ecuaciones de Newton salen estas cosas, ¿sí? De entender esa ecuación de Newton, de aplicar una resolución, de resolución de Ahora ecuaciones hacemos, diferenciales, salen estas cosas. Ahora, Newton lo que te predice es exactamente lo que pasa. Que el periodo de oscilación depende del largo del hilo. Si vos querés que el periodo se duplique, tenés que aumentar en 4 veces el largo del hilo, ¿sí? Si vos querés medir la aceleración gravitatoria, lo podés hacer con un péndulo. Fíjate, también te dice esto, ¿no? Vos podrías medir la aceleración gravitatoria con un péndulo. Fue la primera forma de medir la aceleración gravitatoria en diferentes lugares. Sí, 70 ¿sí? metros tenía, ¿no? El hilo ese. ¿Cómo? No. Tenía 70 metros más o menos. Vos hablas de un péndulo de Foucault, capaz. No sé si estás hablando de ese péndulo. Sí, porque no se podía encontrar nada que... O sea, cualquier cosa giraba igual que el Sol. O sea, igual que la Tierra, perdón. Hicieron algo muy largo y ese péndulo creo que... El péndulo de Foucault te sirve para entender que estamos girando. Básicamente, que mientras estamos girando en la Tierra, alrededor de la Tierra, el péndulo va haciendo un movimiento de precesión también con la Tierra. Pero bueno, eso es otra cosa. Vamos, pensé que era eso. O sea, lo que te digo es, podés medir, fíjate que si tenés el periodo del péndulo y tenés el largo del hilo, podrías medir G del lugar. Y esa es la primera forma de medir las diferentes aceleraciones de la Tierra en diferentes zonas, ¿sí? ¿Está bien?
en forma precisa, porque vos podés tener ¿no? como una especie de reloj, ¿sí? Una especie de reloj, como tenés ahí un brazo con un péndulo, un brazo para medirse el tiempo, y tenés el largo del hilo, puedes medir G. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante para el péndulo, bueno, es saber que esto si querés también. Después, si querés, las ecuaciones te pueden servir, como antes, las ecuaciones Z generales, ¿qué son importantes acá? Capaz a ver las amplitudes máximas, ¿sí? Como antes, ¿sí? Listo, no hay mucho más, ¿sí? No hay mucho más, ¿sí? Con Gaby vas a ver que no vas a usar tantas. Va a dar a Gaby capaz que va a practicar el tema de la fase. Con Gaby vas a hacer los mismos ejercicios que Miriam, ¿no? Ahora no sé lo que hizo Miriam, porque no lo subiste o sí. Ah, sí, No lo vi. sí, lo subí. No, hacemos un resumen de lo que necesitan, de las ecuaciones que necesitan. Dale, perfecto. Y hacemos un ejercicio de masa resorte y un ejercicio de péndulo, ¿sí? Bueno, La fase es un hertz, me pregunta. No, primero, la fase es un ángulo. Porque está dentro del argumento del seno, ¿sí? Entonces, la fase es un ángulo, es un corrimiento lateral. Hay un ejercicio ahí en la guía que habla de que justamente medir la fase. La fase depende de las condiciones iniciales. A ver, vamos acá a este problema. La fase, de vuelta, repito lo que dije antes, depende de dónde empieces vos a analizar el problema. Si vos llegaste y el tipo estaba así, con la función ahí, la roja, pasando la vertical ahí, no es una no, función seno ni coseno pura, ¿no? ¿Estás de acuerdo? no vemos pizarrón, ¿eh? Ah, perdón. Si yo tengo ahí la función roja, cruza la vertical ahí. ¿Estás de acuerdo, Héctor, que no es ni una función seno ni una coseno? Porque una empieza en un máximo y la otra empieza en cero. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, ahora, pero la función que yo te puse ahí, con el corrimiento de esa fase, te sirve para usar el seno, lo puedes usar acá, o el coseno. Cualquiera de los dos puedes describir esta función roja que está acá. ¿Sí? Es un desfasaje, ¿sí? Con saber un punto, o sea, con saber a qué estiramiento está en el tiempo inicial, la puedes sacar la fase, porque eso es reemplazar en la función. O sea, no es complicado. Tenés que saber de la función la amplitud máxima y una posición en un instante dado, y ya sacás la fase. Se te puede hacer. O sea, que es como la incógnita dentro de una función. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, Sí. no es difícil eso, ¿sí? Es más que todo operativo, ¿sí? Yo pensé que esa fase que sería un periodo sería un hertz, pero no, es otra cosa. No, Sí. no. Olvídate que fase tenga que ver con frecuencia o con periodo, no tiene nada que ver, ¿sí? Porque justamente Sí. yo modifico la fase y no se modifica ni el periodo ni la frecuencia. ¿Estamos? Para modificar en la masa resorte el Entonces yo periodo me tengo que confundí tocar ya K y porque M, y en el resorte y en el péndulo tengo que tocar G o L, ¿sí? O sea, la fase es una cuestión porque que tiene justo que ver con las condiciones iniciales. lo puso en un valor que pensé que era un periodo, estaba muy pegadito y pensé que era ese valor. No, me confundí yo. Vi Bueno, la gráfica. perdón Me por la confundí. extensión hoy, ¿sí? Fuimos 2 horas nos extendimos bastante, ¿sí? Pero bueno, quería dar... ¿Qué es lo importante? Ahora Gaby va a hacer resumen. Saber para la masa resorte, saber que el periodo depende de la masa y la constante elástica. Saber la ecuación de movimiento, la posición, ¿sí? Saber que es una función senoidal. Si de ahí podés sacar información de esa función. En esa función está la amplitud o está la velocidad angular, si es una velocidad o si es una aceleración, ¿sí? Extraer información de esas funciones que son senoidales, ¿sí? Saber que las velocidades máximas, las aceleraciones máximas dependen de la amplitud y la frecuencia angular o velocidad angular de movimiento, ¿sí? Y bueno,
No mucho más. O sea, hacer... ¿Qué nos interesa a nosotros? A ver, este tema, ¿por qué nos gusta a nosotros como profesores? Nos gusta porque, aparte de las aplicaciones que tiene para electrónica, son varias, ¿sí? Pero para nosotros es un tema en donde se condensa todo lo que vimos en el año, salvo cuerpo rígido, ¿sí? Se condensa cinemática, se condensa Newton, se condensa energía. La clase que queremos saber energía de un péndulo, ¿sí? O energía de una masa resorte. Todo el tiempo estamos viendo temas relacionados con lo que vimos antes. Entonces es un tema que nos encanta para, bueno, cerrar, hacer como integrar todos los temas anteriores, ¿sí? Así que esta parte la tienen que como que cerrar bien. Y aparte, sobre todo también por lo importante a futuro, ¿no? Que tiene este tema, pero también porque nos gusta a nosotros como cierre, ¿sí? ¿Estamos? ¿Vamos a cerrar con esto, Leo? Ya que dijiste, pues tengo la duda si vamos a cerrar con esto o vas a dar otro tema. Si después de movimiento, si vamos a tener una guía 6, decís. O vamos a hacer de nuevo la 1, lo que faltó de la 1, no sé. Sí, no, mi idea es que primero veamos errores y después, si hay tiempo, veamos fluidos, ¿sí? Propagación de errores, pero veamos cómo llegamos. Volver a la 1. Sí. La parte... Bueno, hagamos un ejercicio para que vean que todo este ruido Arranquemos haciendo un resumen de las se ecuaciones que necesitamos. condensa en los ejercicios, son bastante directos, son bastante fáciles. Desde nuestra perspectiva. Desde la perspectiva de docente, pero a ver, ahí Gaby te va a explicar y creo que no va a ser tan complicado como puede resultar la parte teórica, que sí, bueno, entiendo que tiene sus vericuetos, ¿no? Así que bueno, Gaby, todo tuyo. Dale, no sé si esperamos, damos un ratito para que descansen y volvemos porque quedan 3 minutos. Dale. ¿Quieren volver en 3 minutos? Sí. Sí, no dicen nada, no escuchan. Ya se fueron 2. Ya perdiste a 2, Leo. Bueno, profe. Volvemos, sí, así van a tomar agua o algo al baño y después seguimos. Con un resumen de lo que necesitan para resolver los problemas. Van a ver que no es tan complicado. ¿Volvemos? Van a jugar al tiki-taka, dice. Van a jugar un rato al tiki-taka a ver qué pasa con las bolitas. dale. Esperemos que termine, paro de grabar.